primero que debía de hacer era estudiar teología. Era lo primero que yo debía hacer, estudiar teología. Pero vino el racionalismo, vino el humanismo y quitó eso. De hecho, las grandes universidades que ahora son que muchas veces el ídolo de muchas personas para ir a estudiar ahí, esas universidades en sí comenzaron como seminarios teológicos y fueron o iniciaron realmente enseñando o queriendo enseñar la palabra de Dios. De hecho, las primeras formas que ellos ocuparon para enseñar era enseñar a los niños a leer, pero a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. Después, con el bendito siglo de las luces que algunos le llaman, vino y cambió todo eso. Entonces ahora la teología ha quedado como que atrás, como que sin importancia. Pero a la luz de lo que vamos a observar el día de hoy, vamos a ver que no, realmente el estudio de la palabra de Dios es sumamente necesario. Lo vamos a ver como en la mente de Juan, porque para Juan el conocer, el buscar conocer al Señor es parte de ese nuevo nacimiento. Pero no solo eso, ese conocimiento que nosotros adquirimos de Dios nos va a llevar a amar a Dios. Y no solo a Dios, sino que también nos va a llevar a amar a nuestros hermanos. Al final, Juan va a mostrar que ese mismo conocimiento que hemos adquirido de Dios, que nos ha llevado a amar a Dios y a nuestros hermanos, también nos va a llevar a permanecer en la palabra de Dios, a permanecer en Él. Entonces es muy fundamental porque a la luz del capítulo 4 de la primera carta de Juan, o sea, el conocimiento o el amor viene como parte del conocimiento. O sea, una persona que cuanto más conozca al Señor, entonces mucho más le va a amar. Esa es, como digámoslo, la ecuación de Juan. No puede haber un amor sin conocimiento. No puede haber conocimiento sin amor. Entonces todo debe de estar ahí. Para Juan no hay tales de emocionalismo, de decir amo al Señor pero sin conocerle. No, debe de haber un conocimiento claro de Él. Y ese conocimiento debe de llevarnos a amar, a fortalecer más ese amor hacia el Señor. No solo ese amor, porque obviamente a la luz de la palabra, tal vez no aquí en este caso tanto en Juan, pero a la luz de la palabra nosotros podemos ver que también ese conocimiento robustece nuestra fe. O sea, ¿qué es lo que hace? La fe no crece, hermano, la fe robustece. Eso es lo que hace en la fe. La fe no crece, está creciendo mi fe. No, se está robusteciendo. Dios le dio una medida de fe. Lo que tiene que hacer esa fe es robustecerse, hacerse fuerte. Y eso es lo que va haciendo continuamente. Usted va conociendo al Señor y va dejando también la obra del Espíritu Santo en su ser. Para recordar rápidamente lo que observábamos el domingo pasado. El domingo pasado nosotros observábamos que Juan fundamentaba el nuevo nacimiento en 4 aspectos. 1, Dios mismo. La obra de Dios, la gracia de Dios derramada sobre aquella persona. 2, sobre Cristo, la obra de Cristo. 3, la obra del Espíritu Santo, que hace a esta persona nacer de nuevo, pero que también va trabajando con ella con respecto a ese nuevo nacimiento. Al final, Juan también decía que debe de haber como ese verdadero nuevo nacimiento, como ese aspecto del ser de Dios en la persona para realmente considerar lo que esta persona ha nacido de nuevo. Ahora, para Juan, ¿cuál era el fruto de eso? Para Juan, el fruto de todo ella que era que esta persona buscaba no practicar el pecado. No es que no comete pecado, es que no practica el pecado, es que no busca practicar el pecado, es que su deseo no es pecar, o sea, su deseo es vivir para Dios. Eso es lo que Juan estaba diciendo ahí. También hacía ver que según ese fruto, él buscaba no quebrantar la ley de Dios, sino que más bien la ley de Dios para él se convierte en ¿qué? En su delicia, en su alimento. ¿Por qué? Porque es fruto tanto de su conocimiento, como vamos a ver ahora, como de su amor. Alguien que ama, que verdaderamente ama, por ejemplo en el matrimonio, no va a buscar venir y destruir su matrimonio. No va a buscar venir y a cometer un acto como adulterio en su matrimonio. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ama a su esposa. Entonces sabe que debe de respetar a su esposa. Sabe que debe de cuidar a su esposa. Y él entiende que una de las cosas que causaría mucho más daño en ella
sería eso. Saber a su esposo con otra persona causaría un enorme daño en su corazón. Y si él verdaderamente ama a esta persona, sabe que eso no lo debe de hacer. No lo tiene que hacer. No es una obligación para él no hacerlo. Es algo que le sale del corazón porque ama a aquella persona que está a la par de él. Entonces, eso es lo que nosotros así, a grosso modo, veíamos el domingo pasado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora acá hay una ecuación también bastante fácil, porque primero Juan nos va a hacer ver que a la luz de lo que él dice, este nuevo nacimiento lleva a los hombres a buscar conocer del Señor, que eso es lo primero que vamos a ver. El nuevo nacimiento va a llevar a una persona a buscar conocer del Señor. Ese es lo primero, el primer aspecto. Y después, ¿qué vamos a ver? Que ese conocimiento que está adquiriendo, entonces lo va a llevar ¿a qué? A amar con mucha más fuerza a su Dios. Que lo va a llevar también ¿a qué? No solo amar a su Dios, sino que amar también a la iglesia del Señor. Buscarla ver como Dios ve a su pueblo, a su iglesia, y no con otra perspectiva humana o humanista. Asimismo, eso también lo va a llevar a permanecer en el Señor. Y vamos a ver que no tanto se trata, de permanecer como en una iglesia local. Yo estoy en el Señor porque estoy acá. No tanto, porque puede ser que esté acá, pero tal vez no está acá. Entonces, eso no es permanecer. Entonces, vamos a ver realmente qué significa en este caso permanecer. Lo vamos a ver en dos aspectos, bien, como bien fácil. Primero va a ser el aspecto teológico, el conocimiento. Pero segundo va a ser el aspecto práctico, o sea, el practicar ese conocimiento. Eso es lo que vamos a observar el día de hoy. Para ello, como le decía, nos vamos a ir a la primera carta de Juan, al capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1. En esta primera parte vamos a ver el aspecto teológico. O sea, ese nuevo nacimiento nos tiene que impulsar a nosotros, a la iglesia, ¿a qué? A buscar conocer del Señor. A eso nos debe de llevar. Vamos a leer el texto primero de Juan 4:1 y de ahí vamos a orar nuevamente. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oramos, Señor. ¿Qué más, Señor, si no le pedimos a usted que maneje nuestra mente y nuestro corazón? Tanto de aquel que habla como nosotros los que escuchamos. ¿Para qué? Para que podamos, Señor, adquirir aquella verdad fundamental. Que esto nos ayude a conocerle, acrecente, Señor, o fortalezca tanto nuestra fe como nuestro amor hacia usted. Gracias, mi Dios, porque usted nos ha demostrado ese amor en la cruz, pagando por nuestros pecados. Y no solo eso, buscándonos, ocupando todos los medios posibles para llamarnos y traernos, Señor, a usted. Gracias, mi Dios, por todo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a observar en estos versículos? Lo primero que vamos a observar que ese nuevo nacimiento tiene que llevar a una persona a buscar conocer del Señor. Entendido que el conocimiento que Juan está hablando acá no es un conocimiento místico. Tampoco es un conocimiento que se va a dar como que así de golpe, que nos vamos a ir a un cerro o que va a buscar usted trascender como hacían los gnósticos y todo ello. No. Ese conocimiento se da o se adquiere a la luz de la palabra. ¿Qué quiere decir? No de agarrar la Biblia y ponérsela en la frente, no, sino que agarrar el texto revelado e estudiar el texto revelado continua y continuamente. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestro corazón. ¿Por qué? Somos muertos en el pasado. No tenemos la más mínima necesidad de buscar de este Dios. Pero ahora que el Espíritu nos ha despertado, lo que vamos a buscar hacer es el que conocer mucho más de quién, de nuestro Dios. Si nosotros observamos, Juan dice dos cosas en este texto como orden. Uno, no creáis a todo espíritu. ¿Qué quiere decir? Que ellos cuando estaban escuchando predicar a alguien, tenían que estarse preguntando verdaderamente si esta persona lo que estaba diciendo verdaderamente era inspirado o estaba siendo iluminado por el Espíritu de Dios.
Si a la luz de la palabra, o sea, si ellos indagaban en la palabra aquello que esta persona estaba diciendo, ellos podrían asegurar que sí, que era una doctrina, que era algo teológico real a la luz de la palabra. Es lo primero que es lo primero que Juan les está diciendo. Les está diciendo que no crean, o sea, que no confíen, que no se fíen, que no sean persuadidos tan fácilmente, que no tengan una fe, hasta cierto punto ciega. Hermanos, la fe está en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en los pactos de Dios, en lo que Dios ha revelado, no en mi invención, no en mi pensamiento, no en lo que yo creo. No es fe sobre fe, sino que es fe sobre la palabra, sobre lo que Dios ha dicho. Es ahí donde se fundamentan o donde lo que nace o se fortalece mi esperanza, no en lo que yo supongo. No, es en lo que Dios ha revelado. Entonces nuestra fe tiene un asiento y ese asiento es la palabra del Señor. Juan le está diciendo a estos hombres que tengan cuidado con aquellos que se ponen al frente. De hecho, le llama a él pseudoprofetas. O sea, que ellos mismos se hacen llamar a sí mismos profetas, personas inspiradas, llamadas por Dios. Ellos deben de tener cuidado a ello. ¿Por qué? Porque puede ser que estas personas que vengan no están enseñando una buena o sana doctrina. Es irónico. Porque hoy en día todas las iglesias dicen que tienen sana doctrina. Toda persona que predica dice que tiene sana doctrina. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos saber si verdaderamente lo que nos están enseñando es una sana doctrina? Es ahí donde más adelante nos da a nosotros un ejemplo aquellos hermanos que estaban en Berea, que aún cuando Pablo estaba predicando, se puede imaginar quitarse uno acá, que Pablo estuviese acá predicando, pero estos hermanitos al frente, escuchando a Pablo, ¿qué es lo que hacían? Amén, sí, Pablo, lo que tú digas lo haremos. No, ellos se iban a la Escritura y escudriñaban minuciosamente si lo que Pablo estaba diciendo estaba de acorde a toda la revelación que Dios había dado. Por eso hay algo que se conoce en este caso como una línea teológica, que es la línea que desde Génesis va hasta Apocalipsis. Si un libro no concordaba con esa línea teológica, entonces ese libro no se ponía. Por eso hay algunos libros que se peleó mucho para poner. O sea, el libro de Proverbios, el libro, algunas partes de Daniel, se peleaban por qué poner esos libros, porque decían ellos que en ciertas circunstancias no veían esas líneas teológicas. Entonces, ¿qué les está diciendo Juan? Juan les está diciendo, hay alguien predicando, pero ellos tienen que tener un juicio sobre aquello que se está diciendo. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo yo juzgo una predicación sin conocimiento? No lo voy a hacer. Por ello, lo que yo debo de adquirir es conocimiento. El conocimiento acá no se adquiere porque venga un hermano pastor y le ponga o imponga las manos a usted. El conocimiento se adquiere desvelándose todos los días, estudiando la palabra de Dios. Como lo dice allá en el Salmo 1, día y noche, día y noche, día y noche. Ese es el conocimiento que está hablando Juan acá. O sea, en el nuevo nacimiento que se nos da, es esa hambre, esa sed por conocer a nuestro Dios. Por conocer quién verdaderamente es Él. Aunque suene raro esto que voy a decir, pero por conocer qué es verdaderamente Él. Porque algunos se equivocan y dicen que Dios es ese cesto de madera. O algunos se equivocan y dicen que Dios es aquel sol que nosotros vemos. O que el gen de Dios está en toda la creación, por lo cual toda la creación es Dios y debemos de adorar a la creación. Pablo refuta eso en Romanos 1 y dice que no, adoraron más la creación que a quién, que al Creador. Entonces eso es como parte del fruto del nuevo nacimiento, buscar conocer al Señor, no para hacernos académicos, sino, como lo vamos a ver más adelante, para amar a nuestro Señor, para amar a nuestro Dios. El intelectualismo hace orgulloso a las personas, pero el conocimiento bíblico los humilla. Los humilla.
Es ahí donde nosotros podemos confrontar el conocimiento que estamos adquiriendo. Si el conocimiento que yo estoy adquiriendo me está llevando a sentirme orgulloso, cuidado, porque ese es un ídolo. Pero si el conocimiento me está llevando a mí a humillarme ante el Señor y hacer ver que muchas de las verdades que Él me está diciendo, esos pecados yo los ando cometiendo, entonces ese conocimiento sí es un conocimiento que viene de parte del Señor. Si algo me está llevando a mí a adorar a alguien que no sea Dios, cuidado. ¿Por qué? Porque entonces ese conocimiento es falso. Pero si a mí aquel conocimiento me está llevando a verdaderamente amar y adorar a Dios, entonces ese conocimiento, yo puedo decir en este caso que ese conocimiento viene verdaderamente de Dios. En este caso, en este punto tenemos que tener un enorme cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que nos volvamos críticos. O en buen salvadoreño, la otra palabra, que no la voy a decir. Pero puede ser que nos volvamos críticos, destructores, como los fariseos, que constantemente andaban detrás de Cristo. ¿Para qué? Para adquirir una verdad de Él, para aprender de Él, no, para criticarlo, menospreciarlo y a ver en qué parte fallaba y así poderlo exprimir conforme a la ley. No. Cuidado con eso, porque la crítica lo único que realmente revela es que no conozco al Señor. Eso es lo único que revela, que no conozco al Señor, porque el mismo Cristo dijo que nosotros, la iglesia, en lugar de estar viendo el error o el pecado que tiene el otro, primero veamos nuestros errores. Ok, ya vi mis pecados, hermanos, entonces ¿qué hago? ¿Veo los de los otros y los critico? No, porque no los manda a ver el error de otro y criticarlo. ¿Lo manda a qué? A ayudarlo. Pablo hace ver que debemos de cargar a los débiles, ayudarles. Entonces es muy diferente. En Hechos capítulo 17, versículo 11 y 12 se nos relata esto, donde Pablo estaba predicando y los de Berea estaban examinando lo que Pablo decía. ¿Qué estaban haciendo ellos? Examinando todo con cuidado. Estaban haciendo una investigación detallada de lo que Pablo decía. Estaban ellos analizando punto a punto de lo que Pablo estaba hablando. Evaluaban lo que estaban escuchando. Revisaban texto por texto. O sea, si esto realmente estaba de acorde a toda la Escritura. Cuidado, un texto se estudia en base a un contexto. Pero un contexto es un contexto que está tal vez en la misma carta o en el mismo libro, pero también puede estar en toda la Escritura. Porque usted no puede sacar un texto, aislarlo de toda la línea teológica que lleva la Escritura. Porque entonces ahí lo que va a hacer es tener un pretexto para enseñar cualquier cosa y utilizando ese texto haciéndolo ver como que es algo bíblico. Pero quizás no es ni bíblico ni bien fundamentado. Por eso se debe de tener una sana interpretación bíblica. No se trata lo que yo creo, lo que yo pienso, es lo que Dios quiere decir. Es lo que Dios está diciendo. Es lo que Dios está revelando, es lo que Dios está mostrando. No lo que yo estoy pensando en mi corazón. No es eso. Entonces, se debe de observar todo ello. Obviamente, esto implica mucha constancia, mucha disciplina y principalmente aquello nacido del Espíritu Santo, un deseo genuino de conocer la verdad. De conocer, en este caso, la verdad. Segundo punto, váyase siempre en Primera de Juan, en el capítulo 4, ahora versículos 2 y 3. ¿Qué es lo segundo en base a este aspecto teológico? Lo segundo es que este conocimiento a mí me va a llevar a una confesión de fe clara. Confesión de fe clara, hermano. Decir, yo no tengo confesión, aquí solo creemos en Jesús, usted solo se está arruinando. ¿Por qué? Porque esa es una confesión. Yo creo en Jesús es una confesión. Es decir, no, aquí no hay confesión. La única confesión que hay es que yo creo en Jesús. Perdóneme, pero usted mismo se está contradiciendo porque sí está mostrando una confesión. Hermano, nosotros debemos de tener una confesión clara. O sea, debemos de tener a lo que yo llamo una teología clara. ¿Cuál es nuestra teología? ¿En qué creemos?
¿Qué creemos de Dios? ¿Qué creemos del Hijo? ¿Qué creemos del Espíritu Santo? ¿Qué creemos de la iglesia? ¿Qué creemos del futuro? Debemos de tener una teología clara. No podemos, hermano, tener una teología que no esté así como sólida. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ser, como dice Pablo allá, como niños. Y vamos a ser llevados por cualquier viento en cualquier momento. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora, dice, ya está, ¿a dónde? En el mundo. O sea, ya para el tiempo de Juan había una que se conoce como herejía, el cual el no creer que el Hijo de Dios, Dios mismo, se había humanado. Entonces, el no confesar a Jesús como tanto divino como humano, entonces eso se convertía en una herejía. Interesante que año 300 después de Cristo, eso se combatió mucho. Es más, a todos los que tenían esa creencia, se sacó de la iglesia. Pero hoy en día hay algunas comunidades cristianas que casi creen eso. Y se les toma de alguna manera como hermanos. Entonces, ¿de qué está hablando Juan acá? Está hablando de tener una confesión clara. Sáltese un poquito más adelante, váyase al versículo 15 y al versículo 16, siempre de la misma carta. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros, dice, hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero que confiesa, dice él, que Jesús es el Hijo de Dios. Esto implica que Jesús es Dios. O sea, tiene una confesión de fe clara. Si a nosotros nos preguntaran cuál es su confesión de fe, ¿qué diríamos nosotros? No puede ser una confesión que nosotros hemos inventado. Primero, debe de ser una confesión a la luz de la palabra. Pero también tendría que ser una confesión histórica. Tiene que ser una confesión histórica. Tiene que ser una confesión que a lo largo de la historia de la iglesia se ha confesado. Entre sus primeros pasos, como nosotros conocemos, el credo que se le llama de los apóstoles, aunque no se crea que ellos lo hayan escrito, pero el credo apostólico es como la raíz, el principio, el inicio de esas confesiones. Después vamos a pasar con el credo de con el credo de Nicea, el credo de Atanasio, hasta llegar a lo que nosotros conocemos como las confesiones hoy en día. La confesión de Westminster, la segunda confesión de Londres. O sea, debe de haber una confesión clara. ¿Por qué? Porque eso es lo que creemos. Yo a la teología le digo lo que creemos, porque eso es lo que creemos. A la doctrina, lo que hacemos. Porque esto que creemos, entonces nosotros lo hacemos, porque está en obligatoriedad que nosotros lo hagamos, porque esa es nuestra doctrina. El credo de Atanasio dice, hablando de Cristo, además, es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, dice Atanasio. Hay un dicho, Atanasio contra el mundo. ¿Por qué? En el tiempo que Atanasio estaba defendiendo la triunidad, todos eran arianos. Solo era el único que creía en la triunidad. Todos se volcaban contra él, a tal grado que Atanasio fue expulsado varias veces del lugar donde él vivía. Pero al final la iglesia aceptó el credo de Atanasio. Y no es que Atanasio lo escribió, sino que a él se lo adjudicaron, porque si usted lee todo el credo, la parte más larga de este credo tiene que ver con la defensa de Jesucristo, tanto su humanidad como su divinidad. Es la parte más amplia de todo el credo.
Lo mismo hace ver el credo de Nicea. El credo de Nicea dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué hago ver simple y sencillamente con esto? Pues que debe de haber en este caso una verdad o una confesión clara. Hermanos, no podemos estar con que creemos una cosa, creemos otra, creemos aquí, creemos allá. No, debemos de realmente sentarnos y pensar: ¿qué creo? ¿Qué creo? ¿Qué realmente creo? ¿En qué estoy creyendo yo? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Hay una segunda o no segunda venida? ¿Hay verdaderamente un rapto de la iglesia o no hay un rapto de la iglesia? A la luz de la palabra, ¿qué debo de creer con todo eso? O sea, ¿nos van a quitar, nos van a sacar de esa tribulación o no? ¿O la vamos a vivir? Ya la estamos viviendo, el reino. ¿Va a ser futuro o ya estamos en el reino? ¿Qué pasa con eso? Debemos de tener confesiones claras, hermanos, porque si no, cualquiera viene, un testigo, y no durmió. No durmió. Por eso, qué bueno aquellos que están viniendo a ese diplomado. Qué bueno aquellos que están viniendo al discipulado. Todos tendríamos que estar ahí. Hermano, pero tengo muchas cosas que hacer. Sí, es verdad. Hay trabajo, hay familia, hay hogar. Sí, se entiende. Pero es bueno dejar un tiempito. Acercarse: mira, hermano, yo quiero estudiar, pero estoy lleno de tantas cosas. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué salida me da para poder aprender y todavía poder salir con mis cositas en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, con mis hijos? Entonces es necesario tener un consolidado, como dirían por allá, de verdades bíblicas, ¿verdad? Un resumen teológico, como son las confesiones o como son las teologías sistemáticas hoy en día. Alinearse a la verdad apostólica, a lo que confesaban y predicaban los apóstoles. No esos apóstoles que andan hoy, no, a los apóstoles de la palabra. Apóstoles hoy no hay en la iglesia, hermano. Los únicos apóstoles que nosotros tenemos en nuestra iglesia, ¿dónde están? En la palabra. Ahí están los apóstoles, ahí están los profetas. Esos son los que necesitamos, no aquellos que andan diciendo tanta cosa. No, esos no. A esos, dice Pablo, ni siquiera oigan. Como una vez cuentan que Juan iba entrando a un baño público y ahí estaba uno de los que andaba lanzando un error teológico. Cuando Juan lo vio, ¿qué es lo que hizo? ¡Vámonos! Porque aquí está este. Y si permanecemos nosotros acá, puede venir un rayo de la ira de Dios y consumirnos a todos. Y todos se fueron. Y aquel se quedó solito. Entonces, eso, hermano, es fundamental. Conocimiento bíblico. Adquirir. Aquí no hay tales de que la letra mata. No, esta letra da vida, hermano. Da vida. Todos los días. ¿Sabe qué se iba a matar? Nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestra codicia, nuestros deseos desmedidos. Eso sí lo va a matar. Eso que lo mate, porque eso no sirve. Pero ¿qué es lo que va a traer a nuestro corazón? Lo que va a traer a nuestro corazón es vida. Nos va a dar cada día, nos va a vivificar. Eso es lo que va a traer. Esto entonces nos lleva a una segunda parte. ¿Cuál? Al aspecto práctico, ¿ok? Busca conocer del Señor, busca adquirir ese conocimiento, pero ¿a qué lo lleva ese conocimiento? A caminar erguido y viendo a todos de menos, porque hoy sí sabe decir Juan 3:16. No, hermano. No, para nada. Dice que una vez en un seminario que estaba yo nos regalaron unos carnet. Y ahí decía la palabra pastor. Oh, hermanos, al día siguiente todos mis hermanos seminaristas con el carnet, porque ahí decía pastor. No. Y me decía un hermano: yo pensé que usted lo iba a traer también. Me dijo: no, hermano. Sí, a empujones vengo a estudiar, le digo. Y voy a andar con el carnet que dice pastor. Pesa mucho para mí todavía eso. No, así estamos bien. No, hermano, el conocimiento no es que nos va a llenar de orgullo, sino que más bien lo contrario. El conocimiento nos debería llenar ¿de qué? De humildad, de sencillez. ¿Se puede imaginar Cristo? Es el más grande ejemplo que usted tiene.
Ok, entonces vamos a esa segunda parte, al aspecto práctico. Váyase a Primera de Juan, al capítulo 4, ahora del versículo 4 hasta el versículo 6. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ese conocimiento que él adquiere lo va a llevar a ¿qué? A obtener la victoria sobre el error. La victoria sobre el error. Ojo, tal vez algunos de nosotros podemos agarrar ese texto y ya ves, Dios te va a llevar a traer la victoria. Amén. Pero habla de la victoria del error, hermano, no de otro tipo de victoria. Es que esa enfermedad sale en el nombre del Señor. Si está en la voluntad de Él, Dios la quita, hermano. Si está en la voluntad de Él, porque Él es poderoso para hacerlo. Sí, pero acá no está hablando Juan de eso. Acá está hablando de esos, falsos profetas que se habían metido, que estaban enseñando herejías contrarias a la palabra de Dios. De eso es. A esa victoria los va a llevar a ellos, a poder derrotar ese error. Miren lo que dice del 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, ¿a qué lo lleva ese conocimiento a aquella persona? A poder salir victorioso del error. ¿Qué dice Pedro? Que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que la demanda. O sea, si alguien viene, sea con una pregunta, porque tiene una necesidad en su corazón, ok, hay que responderla. Estamos en la obligación, por decirlo así, de responderla. Pero también si alguien viene peleando, o se escucha, o se hace ver algo que no es correcto a la verdad, entonces nosotros tenemos que venir y lanzar la verdad y decir, no, eso es falso, eso es mentira, eso no es correcto. Como normalmente a veces nosotros nos ponemos con mi hija a ver a programas que normalmente ella ve, yo no veo, sino que solo ella ve. Entonces, a veces hay cosas que dicen ahí que no son correctas. ¿Qué le digo yo? No, eso es falso, eso es mentira. Eso no está bien. Y eso me volteó. No, eso no está bien. Y me volteó. Ya, papi, me dice, déjame verme. Pero es que la verdad, le digo, eso que están diciendo ahí no es correcto. Vayan. ¿Por qué? Defensa de la verdad. Le voy a pedir que me acompañe a un texto. Efesios 6, donde se habla de ¿qué? De la armadura del Señor. ¿Qué es verdaderamente lo que el apóstol Pablo está queriendo a la hora que él está relatando o describiendo esa armadura del Señor? ¿Qué es lo que él realmente quiere hacer? Hermano, se lo voy a poner así. Que nosotros podamos ocupar estos medios de gracia, esos que se están ocupando ahí, describiendo ahí. ¿Para qué? Para defendernos de los claros ataques continuos de Satanás, del mundo y aún de nuestra propia naturaleza. O sea, eso es lo que él está ahí. O sea, él quiere en este caso que vengamos nosotros y que dice el versículo 14, estad pues firmes ceñidos, vuestros lomos ¿con qué? La verdad, con la coraza de justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe. De ahí habla del yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Y al final dice, orando en todo tiempo. Y esas son verdades doctrinales, hermano. Esas son verdades teológicas que deben estar bien grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, para cuando están viniendo todos esos ataques que lo que quieren hacer es destruirnos, nosotros podamos salir, como lo dice Juan en su primera carta, victoriosos. Empezó a venir la duda, empezó a venir la incredulidad. Poder atacar esa duda, poder atacar esa incredulidad. Por eso es que da todas estas características el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que la iglesia las pueda utilizar como herramientas, como armas, en contra de aquel que se levanta continuamente contra ellos. Hermanos, si no hay conocimientos o fundamentos claros, usted va a andar pensando todo el tiempo que Dios no lo oye. Y eso quebranta uno de los atributos de Dios. Porque Dios es omnisciente. Es que Dios no está conmigo. La Biblia dice que Dios es omnipresente. No podemos estar diciendo eso, hermano.
que Dios sí está con nosotros. Es que Dios me ha abandonado. Si usted es creyente no puede decir eso, porque Él ha prometido, y la Biblia dice que Él es un Dios fiel. Dice que Él no es inmutable. ¿Qué quiere decir? Él no cambia. Él sigue siendo lo mismo. Isaías es un claro ejemplo. Óigame, se dieron esos anuncios casi 100 años antes. 100 años después se estaban cumpliendo. 100 años casi después se estaban cumpliendo. Entonces Dios es un Dios fiel. Pedro dice, no, es que Dios no retrasa su promesa como algunos creen. Él es paciente. Él es paciente. Pero empapado en la teología. Porque esa es nuestra coraza, hermano. Eso es lo que nos cubre a nosotros de ¿qué? De ese ataque continuo. Eso nos lleva a otro punto, al cual que también ese conocimiento debe de llevar al cristiano ¿a qué? A practicar el amor. Pero el amor, hermano, a la luz del ¿qué? De la palabra de Dios. Vea el versículo 7 hasta el versículo 10. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, este conocimiento, ¿qué hace sobre la persona? Desarrolla ese amor, porque ahora él conoce cómo debe de amar. El mundo nos enseña a cómo supuestamente amar, o cómo debiese de ser nuestro amor. Pero a la luz de la palabra nos revela cómo verdaderamente debe de ser nuestro amor. Primero, si usted se recuerda que Juan lo que hace acá es poner como ejemplo a Dios y el amor de Jesucristo. O sea, nuestro amor debe de ser comparado al amor de ellos. Y nosotros podemos decir, es imposible, ese es Dios, el amor de Dios es perfecto. Pero eso debe de ser a donde usted quiere llegar, a amar como Dios ama, hermano. Esa debe de ser nuestra meta, a donde nosotros queremos llegar. O sea, como esposo yo debo de desear amar a mi esposa como Dios la ama. Ese debe de ser el deseo diario de mi corazón. Y cuando yo cometo los errores que todos los días cometo, decir, Señor, hoy no amé a mi esposa como usted la ama. Sin contar que es hija de Él. Entonces es peor todavía. Sin contar eso. Entonces, el texto nos enseña a nosotros a qué. Ese conocimiento nos lleva a nosotros a amar. A la luz de otros textos, ¿cómo debiese ser de alguna manera ese amor? Debe de ser paciente y benigno. No debe de ser arrogante, ni envidioso, ni egoísta. De alguna manera debe de aprender a soportar, a esperar y a perseverar. Y principalmente, nunca debe dejar de ser nunca. Siempre tiene que estar ahí. Por eso usted va a ver que el otro punto, ¿cuál va a ser? Permanecer. Porque ahí es donde realmente se demuestra el amor. ¿En qué? En permanecer. También dice que este amor no debe de ser despreciativo. Debe de buscar consolar, debe también de buscar exhortar. Pero no solo a los hermanos. Porque Cristo Jesús se fue aún mucho más allá, sino también a quienes, a nuestros enemigos, aquellos que nos desprecian, nos aborrecen. Tenemos que doblar nuestras rodillas y orar constantemente. ¿Por quién? Por aquellos. Es asimismo, si nosotros seguimos y saltamos al versículo 15, que ese amor que viene de ese conocimiento nos lleva ¿a dónde? A permanecer. Dice el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
y el que permanece en amor, permanece en él. O sea, ¿cuál es la fuerza que le ayuda a esta persona para permanecer en el Señor? El amor que tiene por su Dios. ¿De dónde ha venido ese amor que él tiene por su Señor? Obviamente la Biblia lo hace ver como un fruto del Espíritu Santo, pero que se fortalece o se fundamenta mucho más a través del conocimiento que se adquiere del Señor. ¿Qué es, preguntaríamos nosotros, permanecer en el Señor? Vamos a ocupar nuevamente a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 4 en adelante, él habla de permanecer en él. Le voy a leer el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿A qué se está refiriendo Juan cuando habla de permanecer? Habla de una relación continua y viva con Dios. Eso es el permanecer acá. No es tanto, hermano, el venir a la iglesia debe de ser fruto de ese nuevo nacimiento. O sea, el Espíritu Santo nos ha levantado y despertado nuestra mente y nuestro corazón y entendemos que necesitamos del Señor. ¿Y dónde se predica el Señor? Ok, en la iglesia cristiana evangélica. Ok, ahí se predica. Entonces voy y busco del Señor. O alguien me habló del Señor. O alguien que me dio una enseñanza o algo que pasó. Muy bien. Venimos acá. Está bien. Pero en este caso, la relación que se habla aquí o el permanecer es en esa relación continua. Mañana, tarde y noche. Como cuando alguien anda de novio de alguien, día y noche. Pasa hablando. Se le acabó el saldo, le vuelve a meter. Se le está terminando la carga, le pone el cargador. Lo que tenga que hacer, lo hace. Es más, si es posible, va a construir la champita fuera de la casa, de la muchacha o el muchacho, y ahí se queda. Busca que lo contraten de trabajador en el hogar. Pues ahí va a trabajar. De lo que sea, él hace. Barre, trapea, lo que caiga, él va y lo hace. Con tal de estar ahí. No le aburre. Esos chistes no le dan risa a nadie, pero él que se muere de la risa. Aunque no le dan risa a nadie. ¿Por qué? La relación que él tiene, aquella persona. Esa es la relación que Juan hace ver acá como permanecer en el Señor. O sea, una relación continua. Vivir en comunión activa con Dios. Estar unido a Él por medio de la persona de Cristo. Tener una relación constante en el Señor. Pero también habla, como segundo punto de permanecer, es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la influencia del Espíritu Santo, estamos hablando de que Él guía lo que debemos de hacer. Hermano, es interesante, en el libro de Hechos, Pablo quería ir a predicar a un lugar, pero ¿quién se lo evitó? El mismo Espíritu Santo lo evitó. ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo está evitando que Pablo vaya allá? Y empiezan las conjeturas teológicas. No, estaba evitando que Pablo fuera allá. ¿Por qué? No sé, pero estaba evitando. El mismo Espíritu. ¿Qué hizo Pablo? No, esto no puede ser de Dios, esto es del diablo. Yo voy y predico. Y nadie llegó. No, hermano. ¿Qué hizo Pablo? No fue. Por eso, ¿qué es lo que decía Pablo en la carta a los romanos? Si Dios me lo permite, yo iré a veros. Nos confortaremos. Yo a ustedes, ustedes a mí, les dice a los romanos. Una clara influencia del Espíritu Santo. Libro de Hechos. Mira, hay un hombre que está teniendo un éxito en Samaria. Y dice, muchos están viniendo ya al Evangelio. ¿Y qué le dice Dios? Vete. Señor, pero está creciendo esto acá. Vete. ¿A dónde? Lo llevó. A uno, hermano. A uno lo llevó. Señor, pero allá hay cientos que están viniendo. Y es que vengo por este eunuco. Y en el mismo momento se bautizó el eunuco. Y llevó esas buenas nuevas a donde él iba. A Candace.
Pero ese es el mover del Espíritu. El mismo Cristo, ¿por quién fue guiado al desierto? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó hacia allá. Por eso la iglesia debe de estar segura en qué, en eso. O sea, eso es permanecer en la guía del Señor. Hermanos, esto es lo que Juan nos enseña de alguna manera. Habrían muchas otras cosas que sacar en estos textos, porque realmente hay mucho que sacar y exprimir de estos textos. Pero quisiera que me acompañe ahora nuevamente a Juan, primera carta a Juan, capítulo 4, versículo 8, y que veamos entonces a Jesucristo en todo esto. Dice, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto, dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al que el mundo, para que vivamos por él. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Hermanos, Jesús no solo nos revela el Padre, sino que en este caso Jesús es el Dios humanado. No solo nos revela el Padre, o sea, conocer a Jesús, ver en los evangelios a Jesús es como que estemos conociendo al Padre. Pero no solo nos revela al Padre, Él es Dios mismo también. Jesús no solo predicó el verdadero conocimiento, sino que Él es el perfecto conocimiento. Él es la perfecta sabiduría. Él es la perfecta verdad. Él no solo mostró la verdad. Él no solo vino a destruir el error, sino que Él es la perfecta verdad. Hermanos, Jesús no solo destruye el error o al falso maestro, sino Él es la imagen del perfecto maestro, del perfecto predicador, del perfecto pastor, del perfecto enseñador de la palabra. Jesús no solo muestra lo que implica tener una perfecta fe, sino que Él o en Él es que el hombre debe de poner la fe. ¿Para qué? Para poder venir y obtener la salvación. La fe en la persona de Cristo es la que justifica, la que redime, la que santifica y con la esperanza futura la que nos va a glorificar. Eso es Jesucristo, hermano. Jesucristo no solo nos demostró en su ser mismo, en lo que Él hacía, el amor de Dios. En la cruz fue el lugar donde Él nos mostró el perfecto amor de Dios. Por eso Jesucristo, hermanos, es el perfecto. Por eso en Él encontramos la verdad. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nosotros? Con unas verdades prácticas. Primero, ser juiciosos con todo aquello que escuchamos. Filtrarlo a la luz de la palabra. Y si es una doctrina, teología o enseñanza verdadera, pedir a Dios creerla, obedecerla y vivirla. Pero ser juiciosos. O sea, escuchar detenidamente. No ir de primas a primeras y aceptar lo que se me está diciendo. Tampoco venir al lado contrario y volverme un crítico demasiado fuerte. En Apocalipsis, Jesucristo alaba esa parte de la iglesia de Éfeso. Porque ellos veían a los que eran falsos profetas. Los juzgaban y los sacaban. Pero también ¿a qué lo llevó eso? A perder su primer amor. Su corazón se hizo muy duro por la crítica. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Mucho cuidado con ello. Segundo, analizar el tipo de teología o doctrina que poseemos. Analizarla a la luz de la palabra, si es correcto o no. Y si es defendible bíblicamente o no. Analizar la base teológica que tenemos como iglesia, como cristiano, en nuestra familia. ¿Cuál es la base teológica que tenemos? Tercero, a establecer u ordenar tanto nuestra teología, o sea, lo que creemos, como nuestras doctrinas o lo que debemos de hacer, y así tener un fundamento sano. Poder escuchar cualquier cosa, pero todo sale filtrado y solo agarramos lo que verdaderamente nos sirve para edificación, no más. Lo demás lo desechamos porque no me sirve absolutamente para nada. Cuarto, entender que el conocimiento bíblico tiene el propósito de cambiar nuestras vidas,
de irnos transformando, ir estableciendo y fundamentando nuestra fe. Ese es, hermanos, el propósito del conocimiento bíblico. No es volvernos académicos y metralletas de textos y de postulados teológicos que dijo San Fulano, San Sutano y aquel otro. No. Sino, hermanos, verdaderamente que el conocimiento nos lleve a humillarnos. No a humillar. 5. La necesidad que poseemos de conocer al Señor, de buscar cada día, conocerlo más, empaparnos de Él y que ese brillo y esa gloria se imprima en nosotros, como lo que pasó cuando Moisés estuvo en el monte, que cuando Él descendió, esa gloria se imprimió. Y ahora muchos por eso ocupan esos mantos, pero no se ve para nada la gloria ahí del Señor. Yo me he quedado buscando. 6, buscar que nuestra familia conozca más del Señor, orar a Dios para que Él cautive el corazón de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, para que ellos le conozcan y disfruten como el manjar más grande y más hermoso que pueda haber. 7, tener cuidado con la doctrina y teología, si ésta nos está llevando al arrepentimiento, a la fe, a la humildad, a ser como Jesús, o si nos está confrontando diariamente, o nos está llevando al orgullo, al divisionismo, a la autoexaltación, a creernos más que otros. Hermanos, en la Reforma se causó algo grande para la iglesia, pero también, si usted es minucioso en la historia, como fruto de la Reforma, también fueron muchas divisiones de iglesia, muchas divisiones, porque cada quien empezó a pensar, dicen ellos, por sí mismo, a establecer sus propias doctrinas, sus propios pensamientos, muchos de ellos alejados de la verdad. 9, ver también que este conocimiento es el que también fortalece nuestra fe, fortalece nuestra convicción. Y al final, la número 10, permanecer en una comunión del pacto, en comunión con nuestra iglesia, unidos unos con otros. Hermanos, para mí ha sido verdaderamente un placer poder estar estos 2 domingos con ustedes. Realmente ha sido algo que ha llenado mucho mi corazón. Pido perdón si en algún momento ha sido un flechazo demasiado directo, o si en algún momento hablaba demasiado rápido, tengo ese severo problema. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por la paciencia. Le voy a pedir que nos despidamos en este momento en oración. Bendito Dios, gracias Señor por su bondad. Gracias Señor. Sabemos que hay muchas, pero muchas cosas más que podemos tocar y sacar de estas cartas. Podríamos, Señor, estar mucho tiempo observando las cartas y sacando verdades de ellas. Perdónenos, Señor, porque quizás en este momento dejamos unas ahí guardaditas. Pero tratamos, Señor, de sacar aquello que creíamos que era como conveniente a la temática que se estaba desarrollando. Ahora, Dios, ayúdenos. Ayúdenos, Señor, a que podamos conocerle. Principalmente que podamos conocerle. Cristo dijo que ahí está la base de la vida eterna, y que lo conozcan a usted y a Él. Si hay alguien acá, Señor, que no le conoce, nunca ha dado su corazón en arrepentimiento, que el Espíritu Santo, Señor, toque su corazón, lo lleve a nacer de nuevo, Dios, a arrepentirse de sus pecados y a la fe en Jesucristo. Ayúdenos, Señor, aquellos que buscamos conocerle, para que ese conocimiento dé el fruto adecuado, no el orgullo, no la altivez, sino el amor. El amor a nuestras familias, el amor, Señor, a la iglesia donde nos congregamos, donde estamos. Es más, el amor a todos los hermanos, independientemente, Señor, no nos congreguemos en una iglesia, en esa iglesia. Pero principalmente, Señor, el amor hacia usted. Ese amor que usted demostró en la cruz por nosotros, al perdonar nuestros pecados. Irónicamente, usted nos conocía, y ese conocimiento que tenía de nosotros hubiera llevado a que no muriera en la cruz. Pero usted aún así lo hizo. Gracias, Señor, por ser bueno, por su misericordia y su bondad. Bendiga a todos mis hermanos acá, al pastor Job, a la hermana Elsie, a cada uno de aquellos, Señor, que se congregan, a los niños.
Dios, que su palabra sea ese pilar siempre en este lugar. Que la obra del Espíritu Santo continúe, golpeando nuestros corazones y llevándonos, Señor, a ser como su Hijo. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.